Muy buenas tardes con todos los que nos acompañan, siendo las 16 horas del día 21 de septiembre del año 2023, el segundo colegiado nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, integrada por el doctor Rodán Ponce, el doctor Manrique Laure, quien les habla Pérez Escalante, presidente de este colegiado, a efectos de continuar en el juzgamiento en el expediente número 444-2022, seguido contra Miguel del Pino Montes. La audiencia está siendo registrada por este medio. El director de debates es el doctor Rodán. Adelante, doctor Rodán. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a los señores miembros del colegiado, a los que están aquí en esta plataforma virtual. Vamos a continuar con lo que corresponde a la audiencia en el caso 444-2022. Bien, en este caso, antes de llevar a cabo lo que correspondía, creo que el propósito era la sentencia, vamos a acreditar a las partes. Ministerio Público. Sí, señor magistrado, a todos los magistrados de este colegiado y los sujetos procesales, muy buenas tardes. Por parte del Ministerio Público, Luigi Ceres del Castillo, fiscal adjunto provincial, adscrito al primer despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos, con los demás datos ya consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Actor civil. Buenas tardes con todos los presentes. En representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo, el abogado Renzo Palever Bosco Donaire, con los demás datos ya registrados en las sesiones anteriores. Bien, muchas gracias. Defensa. Buenas tardes, señores magistrados. Mi nombre es Nail Tito Calle, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mis demás datos ya se encuentran registrados, señor juez. Gracias. Bien. Bien. ¿Se encuentra presente el acusado? Doctor Tito, ¿su patrocinado ha comparecido o no? Sí está en plataforma. Ya, por favor, que se acredite. ¿Aló? Sí, por favor, díganos su nombre, señor. Acredítese. Miguel del Pino Montes. Bien. Miguel del Pino Montes. Bien, muchas gracias, señor. Bien, el delito es de apología al terrorismo. Nos encontramos ya todos presentes. Hoy teníamos el adelanto de fallo, dio lectura de sentencia. Pregunto si se va a sustentar a los señores miembros del colegiado, si vamos a sustentar una posición en mayoría, para yo luego hacer la posición, entiendo, en minoría. Gracias, doctor. Bien, para el día de hoy estaba efectivamente el adelanto de fallo y se va a sustentar la posición en mayoría. Adelante, doctor Manrique. Buenas tardes, señores. Bien, vamos a señalar que en este caso, ¿qué resolución es señor Vera, por favor? Vera. Resolución número 5, señor juez. Gracias. Resolución número 5, entonces, del día de la fecha. Bien, hay que señalar que en este caso, ya luego de la deliberación, el colegiado ya ha asumido una posición y como se ha señalado en la dirección de debates, hay una posición en mayoría y una en minoría. Y en ese sentido a mí me corresponde, por acuerdo también de los integrantes del colegiado, sustentar la posición en mayoría. Bien, vamos a señalar unas líneas sucintas de los que constituye el objeto de la decisión o lo que constituye las razones por las que se arriba la decisión y para finalmente anunciar la parte decisoria. Y en ese sentido, en primer lugar, lo que vamos a hacer lugar es a la tesis imputativa que asume el Ministerio Público, en este caso a mérito de su requerimiento acusatorio, contra el ciudadano Miguel del Pino Montes por la comisión del delito de apología al terrorismo en agravio del Estado, previsto y penado en el artículo 316, tipo básico, y artículo 316A, tipo agravado. En los hechos que narra la acusación escrita, siguiendo las directivas que glosa el artículo 357 y 397 del Código Procesal Penal, se señala lo siguiente. Dice, se imputa al procesado Miguel Ángel del Pino Monte la comisión del delito de apología a persona
que ha sido condenada como autor del delito de terrorismo realizado mediante imágenes visuales y el uso de tecnologías de la información o de la comunicación en agravio del Estado peruano, al haber exaltado, dice, enaltecido y exaltado, reitera, al sentenciado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. En cuanto al hecho en concreto, dice, en primer término, el 20 de septiembre del 2021, mediante el perfil de Facebook denominado Miguel del Pino Montes, comparte una publicación con contenido apologético de la cuenta social de Juan Díaz, en la cual se aprecia la imagen de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso y líder y cabecilla del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Además, se observa también varias personas marchando y arengando junto a los símbolos de la hoz y el martillo, signos distintivos de la organización terrorista Sendero Luminoso, aunado a la expresión Gloria Eterna al presidente Gonzalo, acompañando la imagen. Lo descrito aparece en una imagen que ha sido glosada en el requerimiento acusatorio. Más adelante, la acusación, cuando se refiere a la calificación jurídica en el fundamento sexto, dice: la persona que ha sido, dice, en este caso, los hechos descritos se adecúan a la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología de la persona que ha sido condenada como autor del delito de terrorismo realizado mediante el uso de tecnología de la información o de la comunicación en agravio del Estado peruano, representado por el Procurador Público especializado en delito de terrorismo, tipificado en el artículo 316 y 316A del Código Penal. Y dice, la acción típica consiste en hacer públicamente la apología del terrorismo o de la persona que lo hubiese cometido. La apología supone alabanza o argumentos defensores del hecho que se elogia. La apología es la exaltación sugestiva, el elogio caluroso es alabar con entusiasmo, por lo que el tipo penal establecido en el primer y tercer párrafo del artículo 316A sancionan la manifestación pública en los términos de exaltación, justificación o enaltecimiento de determinadas acciones terroristas o la que haya sido condenada por sentencia firme como autor o participante. Esta es la tesis del Ministerio Público. A ver, en cuanto al hecho imputado, al hecho que es objeto de imputación en este caso, ¿qué se dijo? Que el 20 de septiembre del 2021, mediante el perfil denominado Miguel del Pino Montes, se comparte una publicación de contenido apologético de la cuenta de Juan Díaz. Miguel Ángel del Pino, a través de su red social, comparte una publicación realizada por Juan Díaz, realizada en la red social de Juan Díaz. Ese es el hecho. Y ese hecho no ha sido cuestionado. Ese hecho ha sido afirmado en audiencia de juicio. Pericia de los señores peritos han venido a audiencia de juicio, por ejemplo, con el informe de antropología forense permite determinar que Miguel Ángel del Pino Montes es titular de la cuenta de la red social Facebook. El informe policial nos ha señalado de que lo publicado por Juan Díaz tiene contenido apologético. Lo mismo la señora Claudia Salazar González nos ha señalado que hay un vínculo con el señor Miguel Ángel del Pino, porque su esposo ya fallecido, lo conocía. El señor Smith Dante Tucto Aguirre nos ha referido sobre la pericia lingüística, sobre el contenido de las expresiones, atribuyendo a que sí en realidad contienen o hacen lugar al uso de simbología que representa la afirmación o el apego a una determinada creencia e ideología, que no es sujeto de cuestionamiento. Aquí no es sujeto de cuestionamiento. Aquí lo que es objeto de cuestionamiento es si el acto de compartir, si el acto
en que Miguel Ángel del Pino Montes comparte una publicación realizada por Juan Díaz, ese acto constituye delito de apología. De la revisión también de las medidas de prueba, de lo propio que aparece en la acusación, no se atribuye o no se sostiene que Miguel Ángel del Pino Montes, cuando realiza ese acto, o Miguel del Pino Montes, cuando realiza el acto de compartir, adopta símbolos, imágenes que impliquen aceptación o enaltecimiento o justificación de las actividades que se comparten, o de la publicación realizada por Juan Díaz que se comparte. No se ha hecho lugar a eso. Entonces, si ese acto, si el acto de compartir constituye el delito de apología, ese es el objeto, esa es la cuestión objeto de debate, ¿no? Y en ese escenario, entonces, primero para entender el delito de apología, como tercer punto, luego de delimitar el problema, entonces, es cierto que el delito de apología es expresión básica, enaltecimiento, justificación o realización, ¿ya? Se ha recogido a partir del artículo 316 del Código Penal, y propiamente lo que es vinculado al terrorismo a partir del artículo 316A. Entonces, y se ha definido también estas modalidades que hacen lugar al tipo penal específico. Por principio de legalidad, ese tipo penal no puede ser ampliado. Aquí se ha dicho que hay que poner, que hay una dinámica y que el derecho penal es dinámico y que hay que adaptarlo al tiempo, pero hay que adaptarlo al tiempo siguiendo los marcos de tipicidad y de legalidad penal. Y en ese sentido, entonces, se ha definido hacer como, dice, generar un acto apologético, realizar como emitir un acto apologético o una conducta de propaganda. Pero propiamente la justificación, el acto los alcances del verbo o de los verbos rectores del delito de apología, cómo son entendidos a partir de la desarrollo jurisprudencial, ¿no? En cuanto al acto al desarrollo de los verbos rectores a partir del desarrollo jurisprudencial, y propiamente en este caso me voy a referir a una decisión que emitió la primera Sala Penal de Apelaciones mediante resolución 19 el 24 de agosto del 2023, cuando se refirió a a la configuración del delito de apología al terrorismo. Y hizo una diferenciación como entre apología objetiva y la apología subjetiva, ¿no? Como la primera, como aquella que trata sobre el delito y exige que sea una conducta sancionada penalmente ya ocurrida o en curso. No comprende a una conducta futura. Y la apología subjetiva se trata sobre la persona que ha sido condenada por un delito y exige que exista una sentencia firme. Y a partir de esto también aborda lo que se ha hecho lugar en los alegatos cuando se habla de un discurso de odio, ¿no? La apología propia, la defensa del delito de su autor, que es lo que recoge el 316 y 316A, con sus agravantes. La apología impropia, la que se realiza para desacreditar a la víctima y que en nuestro sistema no ha sido acogido. O sea, el delito de odio en nuestro sistema no ha sido acogido. Véase fundamento jurídico 5.22 de la mencionada sentencia. Además, en el fundamento 5.26 se hace referencia al tipo subjetivo que requiere que el sujeto activo tenga conciencia sobre la existencia y la tipificación penal de la conducta objeto de apología.
o de la existencia de una sentencia condenatoria. Asimismo, exige que, pese a conocer dicha información, se persista voluntariamente en la realización del acto apologético. O sea, conociendo, hace un acto apologético. ¿Y qué es hacer un acto apologético? Un acto apologético, la Fiscalía usa 3 verbos, ¿sí? Es exaltar, dice. ¿Qué es exaltar? Es realzar el mérito o circunstancia de alguien, elevarlo a categoría de gran dignidad. Es realizar, implica un acto comisivo. ¿Sí? 2, justificar. Es referido a probar algo con razones convincentes. Rectificar o hacer justo algo, es legitimar las acciones terroristas. En otros términos, enaltecer, entendido como exaltar, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional y Tribunal Constitucional Español, no se refiere al mejor término al definirlo como la realización de elogios, alabanzas o atribución indebida de cualidades. Si estos actos han sido ejecutados por Miguel del Pino Montes, es la cuestión medular. ¿Qué hizo Miguel del Pino Montes? Compartió lo que hizo Juan Díaz. Esto nos remite a un análisis probatorio entonces mucho más profundo y de mucha más tarea para el que tiene el deber de carga de la prueba. Establecer que Miguel Ángel del Pino Montes, o Miguel del Pino Montes, con Juan Díaz forman parte de una unidad y como tal uno ejecuta un acto y el otro se reparten roles. ¿Para qué? Para enaltecer, para justificar. Pero prueba de ello no ha pasado en juicio. No tenemos prueba de que ambos, de manera coordinada, se repartieron roles para cumplir un propósito. Lo que tenemos en juicio es que el señor Miguel del Pino comparte una publicación que realiza una persona quien señala que no lo conoce. La Fiscalía no ha probado ningún vínculo entre ambos y señala también que se hizo en forma exprofesa, o sea, deliberada, que no se reparó en lo que estaba realizándose. Y que es el único acto, no hay otro acto y no hay otra manifestación que nos permita establecer que Miguel del Pino Montes lo hacía con el propósito de justificar, enaltecer o destacar la posición de una persona condenada por terrorismo o del delito de terrorismo. En esos términos, entonces, no es posible entender que un acto que no se relaciona directamente con los verbos rectores que hacen lugar al delito de apología del terrorismo, a la configuración del delito de terrorismo, formen parte del tipo penal descrito en el artículo 316 y 316A. Si Miguel del Pino Montes con Juan Díaz formaban parte de un grupo o se repartieron roles para justificar o enaltecer las actividades de Sendero Luminoso, que son desde ya cuestionables y desdeñables, eso no ha sido probado en juicio. Lo que ha sido la tesis de la defensa, en el sentido de que en forma deliberada se comparte una publicación, eso es lo que pasa en juicio. Y en ese sentido, entonces, la Sala Penal de Apelaciones Nacional también nos recuerda sobre la configuración de este ilícito, en el sentido de que dice que debe haber una persistente voluntad, dice, se persista voluntariamente en la realización del acto apologético. Esa persistencia en la realización del acto apologético no se ha puesto en manifiesto. Solamente un acto deliberado, como se ha señalado, sin vinculación alguna entre Miguel del Pino y Juan Díaz. Más. El uso de los medios. Aquí se ha hecho mucho énfasis al uso de los medios. Y si el medio de comunicación, o sea, el uso de una red social, per se, en sí mismo configura un acto ilícito. Eso es lo que ha tratado la Fiscalía de justificar. Como no tiene prueba de lo otro, ha señalado entonces que el uso del medio ya es un acto ilícito.
Pero el uso del medio da la configuración. Primero hay que probar el tipo base y después hay que ir a los medios. Los medios es un agravante. ¿Los medios qué hacen? El uso del medio, el medio de comunicación, la Fiscalía sostiene tecnologías de información que no se verifican acá, no se ha señalado cuál tecnología de la información se ha usado, ¿sí? Lo que sí se ha usado es un medio de comunicación social, como es una red social Facebook, eso sí, ¿no? Entonces, ahora, si el uso de los medios configura un agravante ¿de qué? Del tipo básico. Si no se configura el tipo básico, ¿cómo es que el uso de los medios podría configurarse como un agravante de qué? De una nebulosa, de algo que no se verifica, ¿no? Y la redacción del artículo 316, cuando nos implica, en su redacción dice hacer, ¿no? El que hace por medio de, implica un acto, sigue la línea del tipo básico, ¿no? En el sentido comisivo. Y en ese sentido, entonces, más haciendo alusión a los derechos de opinión que también hemos asumido nosotros, a las líneas que existen, delgadas que existe en el caso de los derechos a la libertad de expresión, opinión, como hemos insistido ya en un voto en mayoría, en el caso 195-2022, incidente 4, derivado de la resolución 4 del 8 de agosto del presente año, también antes de que la sala de apelaciones emitiera su posición, ¿sí? Señalamos de que primero hay que probar cómo es que el imputado se vincula a los verbos rectores del hecho típico y después cómo es que se configuran las agravantes. Hemos señalado cómo es que aquí hay que tener mucho cuidado, tal como nos ha destacado también la jurisprudencia que emana del Tribunal Supremo Español, por ejemplo, en el caso 178-2018, de fecha 31 de enero del año 2018, ¿no? Hay que tener cuidado en que para entender constitucionalmente la injerencia legislativa en la libertad de expresión, hay que verificar que hay una incitación o una vinculación directa con el hecho que se califica como penalmente relevante. Las inferencias que se construyan sobre supuestos periféricos que no tienen incidencia directa con la descripción normativa penalmente relevante o asumir en el tipo penal como en las categorías de exaltación, enaltecimiento o justificación, no serían de recibo de cara a una estricta legalidad penal que es la que nos gobierna, que es expresión de garantía del debido proceso. Bien, en ese sentido entonces, las líneas que he señalado se desarrollarán íntegramente en la sentencia que se va a leer próximamente. En ese sentido entonces, el segundo juzgado penal colegiado nacional de la Corte Penal, de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, por mayoría, falla absolviendo al señor Miguel del Pino Montes de los cargos imputados por la comisión del delito de apología al terrorismo agravado, previsto y penado en el primer párrafo del artículo 316 y 316A del Código Penal en agravio del Estado. En consecuencia, ordena que se anulen los antecedentes penales y judiciales que se hubieran generado, se archive en este extremo el presente proceso, dejándose sin efecto las medidas cautelares que se hubieran emitido contra el imputado. En cuanto a la reparación civil, si no se ha establecido la configuración del hecho que se imputa como dañoso, no hay razón a determinar la imposición de un quantum por reparación civil, y en ese sentido se declara infundada la pretensión civil postulada por el procurador del Estado. Se exime del pago de costas al acusado, dado que no ha sido vencido en juicio. Se ordena que se comunique al juzgado de investigación preparatoria y se inscriba en el registro correspondiente, emitiéndose los despachos con sentido de ejecutoriedad que sea la presente. En este caso firman por mayoría los señores Pérez Escalante y Manrique Laura,
con el voto a la sentencia, a la cual se integra el voto del señor Roldán Ponte, a quien a continuación dejo en el uso de la palabra. Señora Presidenta. Muchas gracias, doctor Manrique. Adelante, doctor Roldán. Bien, muchas gracias. Sí, en efecto, con el respeto que merecen mis colegas respecto del voto en mayoría, tengo un voto singular, que ya hay un criterio adoptado por el suscrito en anteriores oportunidades. Estamos frente a un delito de apología al terrorismo, y es un delito de apología al terrorismo que se ha cometido dentro del marco de las redes sociales, del Facebook, según la imputación de la Fiscalía. Es verdad, hay hechos incontrovertibles y pruebas suficientes de que el delito se cometió, de que se hizo a través de la cuenta de Facebook del acusado, ¿no? Y que este tuvo un contenido apologético. Es por eso que en cuanto a las premisas o las proposiciones fácticas de la imputación, no existe discusión alguna, porque la prueba pues lo ha revelado de esa manera. En el primer acápite encontramos que es verdad que la cuenta de Facebook denominada Miguel del Pino Montes le pertenece al acusado Miguel del Pino Montes. Es verdad que el 20 de septiembre de 2021 dicha cuenta de Facebook Miguel del Pino Montes compartió una publicación de la cuenta de Facebook de otro usuario denominado Juan Díaz, en la que aparece una imagen del cabecilla terrorista Manuel Abimael Guzmán Reynoso con los símbolos de la hoz y el martillo, seguido de la frase "Gloria eterna al presidente Gonzalo". Como es verdad y está acreditado que el contenido compartido en Facebook por el usuario Miguel del Pino Montes es una apología al terrorismo, en la medida que se exalta, justifica y enaltece al más grande cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso, alias presidente Gonzalo. Y además es un hecho notorio, de público conocimiento, que estamos frente a una persona condenada con sentencia firme por delito de terrorismo, cuya organización criminal, Sendero Luminoso, asoló el país en la década del 90 al año 2000. Entonces, en esa línea, objetivamente, no existe mayor discusión probatoria a nivel de imputación subjetiva, tampoco, porque estamos ante una persona adulta, no estamos un joven que no haya conocido o no haya vivido esa etapa que asoló al país, sino una persona consciente que para que haya tenido que publicar un panfleto como este, con una imagen que glorifica a Abimael Guzmán Reynoso, ha tenido que verlo, darse cuenta, y aún así viéndolo, ha decidido colgarlo en estado público, con el alcance que tienen las redes sociales, esta apología al terrorismo, ¿no? Y sobre eso, pues, no hay duda que quepa sobre ello, y es lo que también entiendo se ha concluido desde la posición en mayoría. Dicho sea de paso, que la cuenta de Facebook del acusado, desde donde salió esta publicación, o desde donde se comparte la publicación, pues no ha merecido ninguna otra explicación razonable por parte del acusado, por cuanto este ha hecho uso de su derecho a guardar silencio. Y es verdad que tiene derecho a guardar silencio, pero su conducta procesal puede ser valorada por el colegiado. Y en esa línea el suscrito ha valorado esa conducta procesal porque entiende que no hay otra explicación para lo que la prueba evidencia, que es haber publicado un panfleto apologético en su cuenta de red social y en estado público. Y esto se ha difundido públicamente. Ahora, tenemos la discusión, creo ya desde un aspecto netamente objetivo, jurídico, que no hay un asentimiento uniforme de criterios en la Corte Nacional. No lo hay en este momento. Hay colegiados que han condenado. El suscrito, por ejemplo, integró en su momento el primer juzgado colegiado nacional, y ahí también se estableció un criterio respecto de esta conducta como típica. Y así es como se estableció la condena. Se hizo también en otro colegiado del sistema nacional.
también se condenó por este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque entendemos de que lo que sanciona la apología es la persona que de alguna forma exalta, reconoce, justifica, hace defensa de este tipo de conductas, de apologías, de violencia terrorista, y la difunde públicamente. Entonces, en ese sentido, la discusión dogmática, teórica, se centra en si acaso el delito de apología es o no es un delito de propia mano, y qué implica el delito de propia mano. Implica que la misma persona tiene que haber hecho con su puño y letra, escrito toda la exaltación para que se configure el delito. Eso es una corriente. Esta corriente entiende que como es un delito de mera actividad, es una de comisión instantánea, es de propia mano. Y no hay otra forma de cometer el delito de apología si no es de propia mano. Él mismo tiene que hacerlo. Y entonces se entiende que no hay una conducta en el acto de compartir en el Facebook una apología al terrorismo. No hay una conducta. Pero con ello estamos, pienso, confundiendo lo que en realidad merece llamarse en el concepto de acción para el derecho penal. Exige un movimiento, y un movimiento voluntario y consciente dirigido hacia algo. La psicóloga Suen, que ha venido a juicio, ha dicho de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, ha dicho que cuando una persona comparte en Facebook, no lo está haciendo libremente, o como los peritos lingüísticos dijeron en juicio, gratuitamente. Lo hace porque esta persona ha concebido en sí mismo, ha hecho suyo estos términos, ha hecho suyo esta apología, y ha decidido voluntariamente compartir su preferencia. Y aquí creo no está en discusión las preferencias en conciencia, sino aquellas que se exteriorizan y pueden dañar el bien jurídico protegido. Entonces entiendo que en la interpretación que nos dice, hay una comisión, esto es de comisión instantánea de propia mano, si él no fue, entonces debemos creer en la ingenuidad de que lo compartió, o quizás fue un error, o él no tiene culpa de lo que hacen otros. No, es que no estamos atribuyéndolo la propia mano de confección de un documento de apología, sino que él toma la apología y decide publicarla en su cuenta de Facebook y difundirla públicamente, y haciendo alarde de una persona que ha sido condenada por terrorismo. Y como lo ha dicho la psicóloga, esto puede confundir, esto puede polarizar a la sociedad. Esto a los jóvenes que no tienen mayor conocimiento los puede confundir. Entonces sí hay un riesgo, hay un peligro en que ese tipo de apologías se estén diseminando por todo el país y en las redes sociales. Entonces cuando encontramos un riesgo, yo entiendo que la conducta sí está dentro del ámbito de protección normativa, es decir, que es lo que quiere el legislador evitar, que este tipo de discursos elogiantes no acentúen más las consecuencias del terrorismo, que no se difunda, que no se haga alarde a elogios de este delito que ha asolado al país y que ha hecho mucho daño en la historia de nuestro país. Por eso es que se castiga esa conducta. Entonces, cuando hay una posición teórica contraria que nos dice, pero no es de propia mano, no lo hizo él mismo, estamos dando esa cobertura que nos da la norma de decir, bueno, mientras que alguien lo suba por ahí, yo soy muy libre y lo cojo, y si lo comparto, lo difundo y ayudo. Y yo creo que no debería haber no da tanta la discusión para ser autor, coautor y cuestiones como esas. Yo creo que basta con darnos cuenta de que esta conducta es riesgosa,
que este es un delito de peligro abstracto, que el legislador ha decidido adelantar las barreras punitivas y decir, esto está prohibido. ¿Por qué? Porque puede causar un riesgo mayor, porque causa daño a la sociedad. Y cuando se sostiene que es un delito de mera actividad, y por ser un delito de mera actividad, pues tiene que ser de propia mano, y si no, no debe ser castigado, y todos pueden seguir difundiendo este tipo de panfletos, pues de apología al terrorismo. Creo que estamos en un error. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea un delito de mera actividad no quiere decir que detrás de los delitos de mera actividad no haya un bien jurídico protegido, que es la tranquilidad pública. Entonces, detrás siempre hay un bien jurídico protegido. Entonces, pregunto, ¿acaso solo el que publica puede dañar el bien jurídico protegido? Y más allá hay otra discusión. ¿Acaso el bien jurídico protegido, desde el bien jurídico protegido, publicar o compartir, conforme a las máximas de la experiencia, no es lo mismo en las redes sociales? El que publica sube a la red social un contenido que comunica, que transmite, que llega. Y el que comparte hace lo mismo, vuelve a republicar, vuelve a publicar ese contenido y le pone su nombre, lo hace suyo y lo envía. Eso también es una conducta. No es una conducta neutral, no es una conducta inocua, es una conducta, y es una conducta riesgosa para el bien jurídico protegido. Bien, entonces en esa línea, el suscrito sí considera de que esta conducta sí es típica, no es atípica como sostiene la otra posición, que en este caso se adherió a la posición de mayoría, sino que sí hay un riesgo ahí. Y como tal, debe haber manifestarse ahí el derecho penal, ¿no? Entonces, si esto es así, yo considero que sí hay un tema de responsabilidad penal, porque la prueba ha establecido que fue el acusado quien difundió esa apología al terrorismo, que glorifica eternamente al presidente Gonzalo, conocido así por sus militantes, de este líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, ¿no? Y en ese sentido debe imponerse una pena, ¿no? Partiendo siempre de que debe haber una reducción, teniendo en cuenta no solo la carencia de antecedentes penales de la persona, sino también tomar en cuenta de que, dado que se ha identificado, porque lo ha hecho publicando en su red de Facebook con sus nombres completos que ha permitido identificarlo, esto podría haber de alguna manera habido una disminución, de alguna manera, en el conocimiento de la ilicitud de la conducta, que no la desaparece, pero que sí puede atenuarlo, y en ese sentido creo que la pena debe reducirse, y lo cual será ya también sustentado oportunamente en el voto en discordia, que conforme con arreglo la ley será motivado, y también he cumplido con expresar las razones. Bien, entonces me parece que con esto hemos cumplido ya con el adelanto de fallo que nos ha llamado a esta audiencia. Ya, y la lectura de la sentencia integral vamos a fijar una fecha dentro del marco del plazo establecido. En este caso, especialista, cuál es la agenda que tenemos, la disponibilidad que tenemos también para cotejar aquí con este despacho, a ver cuál es la agenda que actualmente tenemos y dentro del plazo para la lectura de la sentencia. Señor Vera. Señor juez, la próxima fecha tenemos para el día viernes 29, de 9 a 1. Viernes 29, ya, de 9 a 1. 9 de septiembre, de 9 a 1. A ver, un momento. Bien. Entonces, fijaremos la lectura de la sentencia integral para el día viernes 29 de septiembre, consultado con la agenda, al mediodía. Tenemos un rango de 12 horas, así que vamos al mediodía fijar la lectura integral de la sentencia para no afectar también el desarrollo de las demás audiencias y del despacho también que tiene el suscrito aquí. Entonces, todos están notificados. ¿Hay algún pedido?
algo que señalar ya para poder proceder a la clausura de esta audiencia. Por parte de la Fiscalía, ninguno, señor director de debate. Bien, muchas Por gracias. parte del actor civil tampoco, señor magistrado. Bien, muchas gracias, doctor. Conforme, señor juez. Gracias, doctor. Bien, entonces, si es así, la dirección del debate ha concluido. Se doy la posta a la presidenta del colegio. Muchas gracias. Gracias. Bien, conforme ha señalado, la lectura de las sentencias será el día 29 de septiembre próximo a las 12 del mediodía, quedando todas las partes notificadas. Siendo entonces las 16 horas con 40 minutos, se cierra el registro de audio. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señor juez.